Buenas, estudiantes de UNIES, jornada virtual. Yo soy Joan Harold Moya Abella, ingeniero electrónico egresado de la Universidad del Metro. Seré su docente de la materia de circuitos eléctricos, en la cual estaremos desarrollando 3 módulos. ¿Listo? En nuestro primer módulo, que es el que iniciamos hoy, iniciaremos con conceptos y fenómenos eléctricos, o sea, quiere decir que vamos a dar una introducción a la electricidad con respecto a dónde se encuentra esa electricidad. Luego partiremos con el segundo tema, que serían magnitudes eléctricas, en la cual estaremos hablando de algunas magnitudes básicas que se manejan en la electricidad, como son campos magnéticos, como son voltajes, corrientes, intensidades y resistencias. Entonces, en esto estaríamos hablando de las magnitudes eléctricas y también estaríamos con sus respectivas conversiones. En el siguiente tema estaríamos hablando de teorías de circuitos. Abarcaremos lo que son circuitos, cómo es el comportamiento de estos circuitos según la aplicación de la ley de Ohm. Estaríamos mirando ese comportamiento tanto de circuitos en serie como circuitos en paralelo y mixtos. Dentro de ello tendríamos en cuenta la ley de Watts y la ley de Kirchhoff, de esas corrientes y de esos voltajes en esos tipos de circuitos. Luego miraremos el tema de instrumentos de medida, como son el voltímetro, el amperímetro, el ohmmetro, el Megger, que son instrumentos para medir las magnitudes eléctricas utilizadas en un sistema eléctrico. Por último, estaríamos trabajando con las normas y reglamentos técnicos aplicables en la electricidad, como viene siendo el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y la norma técnica colombiana NTC 2050, que va relacionada con las instalaciones eléctricas tanto residenciales como industriales o en cualquier aplicación de la electricidad. Para iniciar con nuestro primer tema, conceptos y fenómenos eléctricos, vamos a hablar de la partícula más pequeña, que viene siendo el átomo. ¿Por qué hablamos del átomo? Porque sabemos que todo material está compuesto por átomos. El material aquí está compuesto por átomos. Y sabemos que los átomos constan de 3 elementos, que están el neutrón, que viene siendo una carga neutra, el protón, que viene siendo una carga positiva, estamos hablando cargas eléctricas, y por último tenemos el electrón, que viene siendo las cargas negativas. Entonces, teniendo este concepto, podemos hablar de que todo material posee tanto cargas positivas como cargas negativas y neutros. ¿Por qué vemos que estos materiales no generan electricidad? Porque se encuentran en reposo. Toda materia en reposo, podemos estar hablando de que estas materias se encuentran igual cargas positivas como igual cargas negativas, por la cual estaríamos hablando de un sistema neutro, o sea, no habría electricidad. Para la obtención de la electricidad, todo cuerpo posee cargas eléctricas, como lo vimos anteriormente, y se encuentran en reposo. Estas cargas de electricidad estática se pueden producir o se pueden generar electricidad o corriente eléctrica utilizando algunas formas de energía. Esto como son las fuerzas, para poder generar esas fuerzas eléctricas y poner en movimiento nuestros electrones, ¿listo? Al
crear esa fuerza a estos electrones, que es lo que nosotros consideramos voltaje. Significa que cuando hay una fuerza para impulsar esos electrones dentro de un conductor, significa que ya estamos generando voltaje. Entonces, es el principio de la corriente eléctrica. Por lo cual, pues hay diferentes maneras para generar la corriente eléctrica como tal, ¿listo? O sea, estamos hablando, por ejemplo, la primera fuente que podemos hablar de energía eléctrica es la fuente por frotamiento, que era lo que nosotros mirábamos en bachillerato cuando tomábamos dos elementos que eran trozos de papel con un peine y frotando el peine en el cabello o en una lana o en un paño, este peine generaban mayor cargas positivas y los trozos de papel generaban mayor cargas negativas, permitiendo así observar pues una atracción, o sea, prácticamente estaríamos produciendo electricidad mediante el frotamiento de dos materiales. En cuanto a la presión, que también es otra fuente básica de energía eléctrica, esto va de acuerdo a algunos materiales, que en este caso es un cristal. Si tomamos un cristal de cuarzo y lo presionamos a una presión determinada, se va a observar que también va a liberar esos electrones, o sea, va a generar una fuerza electromotriz, significa que va a generarse voltaje. Entonces, este vendría siendo otro tipo de fuente de energía eléctrica, ¿listo? Otro tipo que también conocemos es por calor, ¿listo? Significa que podemos producir electricidad calentando la unión de dos metales, conocida como termopares. Si nosotros llegásemos a conocer el famoso sensor, que conocemos que está también unido por esos dos metales para medir temperatura, él lo que hace es que al acercarlo a una temperatura va a generar electricidad, en este caso va a generar voltaje. Esto sabemos que es el movimiento de esos electrones que están generados por una fuerza electromotriz. ¿Listo? Entonces también se da por calor, o sea, por el calor que le generamos a ese material como tal. También tenemos luz, que es la que nosotros conocemos hoy en día, la fotovoltaica o paneles solares, que el comportamiento de ellos es mediante elementos semiconductores aplicados a los rayos solares. Estos se ionizan, ¿listo? O sea, se convierten en materiales fotosensibles, generando también un voltaje, o sea, generando una fuerza electromotriz de corriente directa. Entonces, en este caso, estamos hablando de materiales semiconductores. También tenemos lo que es por magnetismo, que es una de las aplicaciones más comunes para generar corriente alterna. En este caso, estamos hablando, podemos generar tanto corriente alterna, con este método podemos generar tanto corriente alterna con los alternadores como corriente directa con la dínamo. Entonces, estos van a generar electricidad, van a generar esa fuerza electromotriz, o sea, van a impulsar esos electrones para poder empezar a tener un movimiento y generar ese voltaje. ¿Listo? Entonces, este método, pues lo que hacemos es que un conductor dentro de un campo magnético en movimiento genera esa FEM, o sea, esa fuerza electromotriz. ¿Listo? Permitiendo pues generar electricidad, y viene siendo las que nosotros hoy conocemos como hidroeléctricas, termoeléctricas, que todos van en base a ese movimiento de ese generador total de corriente alterna.
o corriente directa. Y por último, también tenemos las de acción química, que estas son las que hoy conocemos como las pilas, baterías, ¿listo? Que son producidas por la reacción química de dos materiales como tal, ¿listo? Entonces esa vendría siendo otro tipo de fuentes que son las famosas pilas o baterías. El siguiente tema que vamos a ver son magnitudes eléctricas, donde vamos a mirar lo que son campos magnéticos, carga eléctrica, voltajes, corriente eléctrica o intensidad eléctrica, la resistencia y potencia eléctrica. Iniciamos con campos magnéticos. Sabemos que nuestros campos magnéticos, que son parte esencial de la electricidad, que anteriormente explicamos que es una de las maneras de la transformación de energía eléctrica. ¿Se acuerdan cuando dijimos que una de las maneras de manejar electricidad era mediante un conductor en movimiento dentro del campo magnético? Para ello, pues tenemos que tener claro lo que es el concepto de magnetismo. Sabemos que el magnetismo es la propiedad que tienen ciertos materiales de atraer o repeler otros materiales. Por lo consiguiente, un campo magnético es la región del espacio alrededor de un imán, en este caso para los sistemas magnéticos, o una corriente eléctrica donde se produce una fuerza magnética. Estamos hablando de electromagnetismo. Esta fuerza puede ser de atracción o repulsión de acuerdo a su polarización. ¿Listo? Acordémonos que cuando son polos iguales van a ser repulsión y cuando son polos diferentes pues vamos a tener atracción. La unidad de medida para los campos magnéticos de acuerdo al sistema internacional es Tesla, que lo definimos con la letra T mayúscula. Para magnitudes más pequeñas estamos hablando de Gauss. En ello, pues vamos a hablar de algunas aplicaciones donde hablamos de campos magnéticos. Una de las aplicaciones viene siendo la transformación de energía, o sea, generación, y también la utilizamos en la distribución de energía eléctrica. Para ello, pues tenemos que tener claro lo que es electromagnetismo, que es la rama de la física que se ocupa de los fenómenos tanto eléctricos y magnéticos. Sabemos que los generadores es una de la manera de transformación tanto de corriente eléctrica alterna como de corriente eléctrica directa. Para ello, pues, tenemos lo que son hidroeléctricas, termoeléctricas. Bueno, el siguiente tema que vamos a mirar son magnitudes eléctricas. Allí miraremos lo que son esas magnitudes utilizadas en la electricidad, como es el campo magnético, que su unidad medida viene siendo en Tesla, la carga eléctrica, que viene siendo en Coulomb, el voltaje, que su unidad de medida es en voltios, la corriente eléctrica o intensidad, que su unidad de medida viene siendo en amperios, la resistencia, que su unidad de medida es en ohmios, y la potencia eléctrica, que viene siendo el consumo y es dado en vatios. Hablaremos entonces de lo que son campos magnéticos. Los campos magnéticos son parte esencial de la física y de la electrónica moderna. Para ello, pues tendremos que hablar de lo que es magnetismo. Sabemos que el magnetismo es la propiedad que tiene ciertos materiales de atracción o repulsión con otros materiales. El campo magnético es la región del espacio alrededor de un imán o de una corriente eléctrica donde se produce una fuerza magnética
y esta fuerza puede ser tanto de atracción o repulsión de los objetos magnéticos, dependiendo de la orientación. Su unidad de medida es dada en Tesla, por lo cual pues estamos hablando de que los campos magnéticos, de acuerdo a la dirección de la corriente, si hablamos de electromagnetismo, tendríamos una polaridad, ¿sí? Por la cual si encontramos igual polaridad, pues nos vamos a encontrar con una repulsión. Y si vemos diferente polaridad, obtendríamos una atracción. Para ello, pues vamos a hablar de algunos ejemplos y aplicaciones de electromagnetismo, que sabemos que el electromagnetismo es la rama de la física que se ocupa de los fenómenos eléctricos y magnéticos utilizados en los sistemas tanto residenciales, industriales y de transporte y distribución de energía. Dentro de ellos pues tenemos lo que es la generación y distribución de la energía eléctrica. El electromagnetismo es utilizado en especial cuando utilizamos un generador. Sabemos que los generadores producen electricidad, hay una transformación de energía eléctrica. Acordémonos de que esa transformación es dada mediante los conductores en movimiento dentro de un campo magnético. En cuanto a la distribución de energía, nos encontramos con los transformadores, debido a que para ello debemos elevar esas tensiones o voltajes para poder manejar cargas elevadas y no tener inconvenientes con sus generadores y toda la parte de la distribución de la energía eléctrica. También vamos a hablar de otra de las aplicaciones de los campos electromagnéticos, que vienen siendo los motores, que sabemos que un motor eléctrico son dispositivos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica, como la observamos en una banda transportadora, en un tornillo sin fin, en sistemas de bombeo, en sistemas de refrigeración, etcétera, etcétera. Miramos también otras de las aplicaciones, como es en la medicina, que es la famosa resonancia magnética, que nos permite obtener imágenes de alta resolución del cuerpo humano. Entonces es otra de las aplicaciones donde manejamos lo que son campos magnéticos. Y por último, las aplicaciones más comunes que miramos en nuestra casa o en nuestra vida cotidiana, como es la radio, la televisión, los teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación que utilizan ondas electromagnéticas para la transmisión de información. Dentro de esas aplicaciones no podemos dejar atrás lo que son los sistemas electrónicos, donde se ocupa del diseño y fabricación de sistemas de circuitos integrados que nos permiten tener dispositivos a tamaños y pesos considerables de manejo, donde se utilizan materiales semiconductores que permiten la circulación de la corriente eléctrica en una dirección determinada. Hablaremos de la segunda magnitud, que viene siendo la carga eléctrica. La carga eléctrica es una de las propiedades fundamentales de la materia y es la base de la electricidad. Se define como la cantidad de electricidad que tiene un objeto o sustancia, por la cual la carga eléctrica se puede encontrar en dos tipos.
lo que son cargas positivas y lo que son cargas negativas. Cuando se considera una carga positiva, consideramos una carga positiva cuando hay ausencia de electrones en ese material. Por lo consiguiente, hay más protones que electrones y en ese momento estamos considerando una carga positiva. Cuando consideramos una carga negativa, cuando hay mayor cantidad de electrones y una menor cantidad de protones. Por lo consiguiente, pues hay más carga negativa que positiva y se considera entonces negativa. La unidad de medida de la carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades es Coulomb, que es dada con la C mayúscula. La tercera magnitud viene siendo el voltaje. El voltaje, también conocido como la diferencia de potencial eléctrico, es una de las magnitudes que mide la fuerza con que impulsamos el movimiento de la carga eléctrica a través de un circuito eléctrico. También podemos considerar el voltaje como la diferencia de potencial de dos puntos o la fuerza con que impulsamos los electrones en unidad de tiempo. El voltaje, su unidad de medida es el voltio, que lo definimos con la letra V mayúscula. El voltaje se produce debido a esa diferencia de potencial que hay entre dos puntos y lo podemos comparar como una caída de agua. Entre mayor sea la inclinación, o sea, entre esos dos puntos, el nivel alto y el nivel bajo, pues vamos a ver esa caída que puede ser con mayor fuerza o menor fuerza. Y es lo que nosotros consideramos voltaje. La tercera magnitud es la que nosotros conocemos como corriente eléctrica o intensidad eléctrica. La corriente eléctrica se define como el flujo de la carga eléctrica a través del material conductor. En un circuito eléctrico, la corriente eléctrica fluye desde un polo negativo de una fuente de alimentación, que puede ser una batería, estamos hablando de corriente directa, hacia un polo negativo. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la corriente eléctrica es toda esa cantidad de electrones que fluyen en un conductor por la cual está conectado nuestro circuito. Y la unidad de medida de la corriente o intensidad es el ampere. En mi concepto es la unidad que más cuidado debemos tener. Primero que todo, porque nos puede dañar equipos en el caso de que la corriente sea mayor a su nominal, como también puede causar daño al ser humano. Eso es la magnitud que permite que el cuerpo humano sufra ciertas consecuencias de acuerdo a la corriente o intensidad y el tiempo de duración que se encuentre en el cuerpo. Por eso es una de las magnitudes que más importancia debemos tenerle con relación a su aplicación. Con la intensidad puedo calcular tanto el elemento de protección o elementos de protección en un circuito, como también puedo calcular el grosor o diámetro o calibre del conductor a utilizar. La quinta magnitud viene siendo la resistencia eléctrica. Y sabemos que la resistencia eléctrica viene siendo la oposición de esos electrones dentro de un circuito. Por lo cual, pues nuestros materiales conductores tienen una baja resistencia, permitiendo así que la electricidad o corriente eléctrica fluya con mayor facilidad. Mientras que los materiales aislantes son materiales con una resistencia bastante grande. Así,
llega el momento en que el flujo de esos electrones se oponen tanto que no pueden pasar, o sea, convirtiéndose ese material en un aislante. La resistencia eléctrica la medimos en ohmios, que viene dado por la letra omega, y que es la cantidad de resistencia que se opone al flujo de 1 amperio de corriente a través de la materia conductora. La resistencia eléctrica depende de varios factores, como es la geometría del conductor. Significa que estamos hablando del diámetro o calibre de nuestro conductor. También depende del material que está hecho este conductor. Sabemos que los materiales más utilizados en la electricidad es el cobre, el aluminio, que son materiales fáciles de manejar y manipular para instalaciones eléctricas. Y por ello, pues, debemos conocer su menor resistividad con respecto al material utilizado. Otra de las variaciones de la resistencia es la temperatura. Sabemos que la temperatura nos afecta tanto a nuestros conductores como a los materiales utilizados en la electricidad. También se considera como factor importante la longitud del conductor, debido a que a mayor distancia pues hay una mayor resistencia, por lo consiguiente pues va a afectar el flujo de los electrones que circulan en dicho conductor. Otra de las magnitudes importantes a manejar viene siendo la potencia eléctrica. Sabemos que la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo o la rapidez con la que se gasta energía. En la electricidad consideramos que la potencia es la energía que se consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. Teniendo claro esto, sabemos entonces que la potencia es lo consumido por estos equipos en su totalidad y su unidad de medida es dado en vatios, la cual lo definimos con la letra mayúscula W. Para calcular la potencia debemos tener claro cuál es el voltaje aplicado en ese circuito y cuál es la corriente que va a circular en dicho circuito. Por lo consiguiente, podemos ir a la fórmula general que viene siendo que potencia es igual a voltaje por intensidad. Siguiente tema. El siguiente tema viene siendo las conversiones de unidades. Las conversiones de unidades es un aspecto importante en cualquier rama de la física y las magnitudes eléctricas no vienen siendo la excepción. En esta área, pues el estudio de las unidades va más con respecto a medir diferentes propiedades eléctricas, como son la carga eléctrica, el voltaje, la corriente y la resistencia. Cuando nosotros hacemos mediciones, observamos nuestros equipos de medición, estas magnitudes, donde vamos a tener en cuenta ese factor de conversión, que en algunos casos vamos a observar la letra M mayúscula con la unidad de medida, ejemplo, mega ohmios, que es la letra mayúscula M, o en algunos otros casos megavoltios, kilovoltios, o en otros casos vamos a escuchar de miliamperios, microvoltios, etcétera, etcétera, para poder tener en los procesos de cálculos unos valores mucho más exactos. Para ello, pues es importante en la conversión de unidades tener en cuenta los factores de conversión entre unidades. Sabemos que los símbolos con las letras mayúsculas vienen siendo para los múltiplos y los símbolos con las letras minúsculas vienen siendo para los submúltiplos, como lo observamos ahí en la tabla. Vemos que la K mayúscula viene de kilo,
la M mayúscula de mega, la G mayúscula de giga y la T mayúscula de tera. Ellos vienen siendo los múltiplos. Sabemos que kilo equivale en su factor de conversión a 1000 unidades. Mega a 1.000.000 de unidades, giga a 1.000 millones de unidades y tera a 1.000.000 de millones de unidades, o sea, 1.000.000.000. Por lo consiguiente, en la connotación científica observamos que va de 10 a la 0, que equivale a 1, luego kilo tenemos 10 a la 3, mega 10 a la 6, giga 10 a la 9 y tera 10 a la 2. Para los submúltiplos observamos que utilizamos la letra minúscula, por ejemplo en el caso de mili, la M minúscula, en el caso de micro, el símbolo de micra o la U minúscula, para nano, la N minúscula y para pico, la P minúscula. Observamos que en mili equivale a 1 sobre 1000, que es lo mismo que tener 0,001. En micro observamos que es 1 sobre 1.000.000, que quiere decir que esto equivale a 0,0000001 con respecto a los valores dados. Y así sucesivamente con nano y pico. Para la connotación científica, pues observamos que es 10 a la menos 3 mili, 10 a la menos 6 micro, 10 a la menos 9 nano y 10 a la menos 12 pico. Entonces observamos que viene siendo su inversa. Para trabajar en electricidad, ustedes tienen que saber convertir las unidades en otras más grandes o pequeñas según la necesidad. Para ello, pues vamos a aprender, en este caso, dos métodos. Para saber de las unidades inferiores a otras inmediatamente superiores, se dividirá por 1000 cada vez que la unidad inferior, pero para dividir por 1000 basta con correr la coma decimal 3 cifras a la izquierda. Entonces, cuando hacemos división, es lo mismo que correr la coma 3 cifras a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si pasamos de una cantidad menor a una cantidad superior, tenemos dos maneras de hacer: dividirlo por 1000 o correr la coma 3 espacios. ¿Listo? En este caso, pues sería hacia la izquierda. Vamos unos ejemplos. Entonces miramos que para convertir 12.500 voltios, que es una unidad grande, ¿cierto? Perdón, una unidad pequeña con respecto a una unidad grande que es kilovoltios, sabemos que hay 3 espacios, o sea, 3 escalones que es lo mismo que tener 1000 y es, en este caso, dividir los 12.500 dividido en 1000 y eso nos daría 12,5 kilovoltios. Para otro ejemplo de división es convertir voltaje a milivoltios. Entonces aquí ya no sería dividir, sino sería multiplicar. Entonces en este caso quiere decir que los 12.500 voltios los vamos a dividir en su factor de conversión, pero en este caso sabemos que los vamos a multiplicar por 1000. Por lo consiguiente, nos daría un resultado de los 12.500, le agregaríamos 3 ceros al multiplicar y nos daría 12.500.000 milivoltios en la conversión. Observamos el siguiente ejemplo. Tenemos 0,000254 amperios, que es una unidad pequeña, a una más pequeña, es decir, a microamperios. Observamos que si va de una
grande a una pequeña, tenemos que multiplicar. Y si va de una pequeña a una grande, tenemos que dividir. En este caso, pues el ejemplo lo observamos que sería 0,000300254 por 1.000.000. ¿Por qué por 1.000.000? Porque sabemos que se corren de 1000 en 1000. O sea, estamos hablando de que es 10 a la menos 6, que es lo mismo que tener a la inversa 1.000.000. Por lo consiguiente, lo tenemos que multiplicar en 1.000.000. Ya no sería en 1000, sino sería en 1.000.000. Por lo consiguiente, nos daría como resultado 254 microamperios. Entonces, volvemos y explicamos el ejemplo para que lo entendamos. Entonces, quiere decir, volvemos al caso. Si aplico multiplicación y división, que son estos ejemplos, tengo que tener claro en qué posición me encuentro. ¿Listo? Si yo me encuentro en una posición de unidad pequeña a una posición de unidad grande, quiere decir que tengo que dividir, como vemos en el ejemplo ahí, que son 12.500, como está voltios, y luego sigue kilovoltios, que son solo un espacio de 3, que es 10 a la 3, pues lo tenemos solo que dividir en 1000. Si tuviera que hacerlo a mega, pues ya no sería dividirlo en 1000, sino dividirlo en 1.000.000. Y si fuera a giga, pues ya no tengo que dividirlo en 1.000.000, sino en 1.000.000.000. Así sucesivamente. Quiere decir que si yo me ubico en la posición de un pequeño y voy a hacer la conversión con un valor grande, factor de conversión grande, significa que tengo que dividir dependiendo en qué posición me encuentre, así debo saber a cuánto tengo que dividirlo, ¿listo? Lo mismo pasa si lo hacemos de un pequeño a uno más pequeño, o sea, de uno grande, perdón, a uno más pequeño. Entonces, cuando tomamos una medida de uno más grande a uno más pequeño, significa que tengo que multiplicar. Este es el primer método que debemos utilizar. Entonces, vamos a colocarlo en una posición como la que aparece ahí, que es 12.500, que está en la unidad, y lo bajamos a un submúltiplo que es más pequeño, o sea, de un grande a uno más pequeño, y vemos que el salto de la unidad a mili son solo 3, o sea, por lo cual pues lo vamos a multiplicar por 1000. Si este salto, vamos a verlo, estuviera más alto, vamos a decir que está en mega, ¿listo? Y lo vamos a pasar a unidad. En mega sería cuántos escalones estarían de mega a unidad, estaría mega, kilo y pasa a unidad. Entonces, en este caso, ya no tendría que multiplicarlo por 1000, sino ya sería por 1.000.000, porque viene de mega, ¿listo? Y mega, su factor es 1.000.000, ¿listo? Lo mismo si lo trabajamos con sus múltiplos, vamos a decirlo que lo tengo en kilo y lo quiero pasar a mili. Entonces, estoy en kilo y bajar a mili viene siendo lo mismo 1.000.000. ¿Por qué? Porque bajo los dos escalones que equivalen a 1.000.000. Entonces quiere decir que si lo paso de kilo a mili, lo tengo que multiplicar por 1.000.000. Es lo que tengo que observar. ¿Cuántos escalones? Y sabemos que es, dependiendo de los valores, es la cantidad en el factor de conversión con respecto a la unidad que se quiere. ¿Listo? O a la unidad que vamos a convertir. Este vendría siendo el primer método. El siguiente método es corriendo la coma. Entonces, otra de las maneras para desarrollar la conversión eléctrica es corriendo la coma. Anteriormente lo hicimos fue multiplicando y dividiendo. Y quedó claro, dependiendo de una unidad pequeña a una unidad grande, dividimos.
y de una unidad grande a una unidad pequeña, multiplicamos. Eso quedó claro. Ahora vamos con correr la coma. Si tenemos un valor menor o pequeño a un valor mayor, la coma decimal, no la coma 1000, que es una de las equivocaciones que muchos cometen. Es la coma decimal. Si hablamos de 1000, la coma decimal está en la último cero, no el punto 1000, porque es una de las equivocaciones que cometen. Por eso es importante no poner el 1000. Cuando coloquen un 1000, no pongan el punto 1000 para no equivocarse. Eliminen ese punto y tomen la coma que quedan al final. ¿Listo? Entonces, si va de un valor menor a un valor mayor, la coma se corre hacia la izquierda. ¿Listo? Mientras que si va de un valor mayor a un valor menor, la coma se correría hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, la coma va con relación a los espacios, igual que anteriormente, va con relación a los espacios de los valores a convertir, igual que la anterior. Les tengo que tener claro esos espacios de conversión. Aquí tenemos un ejemplo que dice que 34.500 voltios, que es una unidad pequeña, ¿listo? A una unidad grande, ¿listo? ¿Qué dijimos anteriormente? Que la coma la correríamos hacia la izquierda. ¿Listo? De un valor pequeño a un valor grande, pues la coma la correríamos hacia la izquierda. Entonces, ¿cuántas cifras tengo que correrla? La tenemos en voltios y nos vamos a kilovoltios, que es 10 a la 3. Ahí ese 10 a la 3 me está indicando cuántas cifras tengo que correrla. 3. Entonces correría desde el punto 0, el último que es el punto final, lo que 3 espacios y me daría 34,5, que es lo que nos está mostrando en el ejercicio como tal. Esto entonces quedó claro que correríamos la coma de uno pequeño a uno grande, 3 espacios. Vamos a hablar si este valor estuviera no en kilo, sino estuviera en mega. Si está en mega, que es 10 a la 9, a la 6, perdón, mega 10 a la 6, significa que ¿cuántos espacios tengo que correrlo? 6 espacios. Significa que va desde ahí, del 0, y si corro 6 espacios, son 5 números que tiene ese valor, ¿cierto? Le agrego un 0 y coloco la coma. Y luego la coma, el 0 que viene ahí. Entonces nos daría, para el caso de mega, nos daría 0,0345 megavoltios. Espero que hayan entendido esta partecita. Vamos para el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, observamos que vamos ahora de uno grande, que es amperio, a uno pequeño, que es un submúltiplo. Entonces la coma iría hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? Dependiendo de cuántos escalones vamos a bajar. Entonces sabemos que amperio es la unidad y micro está en 10 a la menos 6. No me interesa el signo negativo, lo importante es el número, que sería el 6. Significa que tengo que correr 6 espacios. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, por lo consiguiente, si yo corro los 6 espacios de la coma decimal, entonces vamos a observar que nos daría 23,45. En este caso, para el ejemplo de llegar a microamperios. Vamos a hablar que en vez de llegar a micro, llegue a mili. Mili serían 10 a la 3, a la menos 3. O sea, 3 espacios tengo que correrlo hacia la derecha. Entonces, en este caso, si lo paso a mili, perdón, entonces correríamos la coma decimal 3 espacios, como observamos ahí en el ejemplo, y nos daría 0,02345 miliamperios. ¿Listo? Espero que les haya servido estos dos ejemplos para hacer las conversiones eléctricas. Siguiente tema.
Teoría de circuitos. Un circuito eléctrico es un camino cerrado a través de la cual fluye una corriente eléctrica. ¿Por qué decimos camino cerrado? Porque debemos cerrar circuito. Si ese circuito está abierto, no hay flujo de electrones. Acordémonos que yo puedo utilizar un interruptor que me permite abrir el circuito o cerrar el circuito. ¿Listo? Por lo consiguiente, yo puedo tener un circuito abierto en el caso que coloque ese elemento. Pero se considera un circuito eléctrico es cuando fluye los electrones. ¿Listo? Por lo cual, pues debe estar cerrado. Un circuito eléctrico consta de varios componentes esenciales, donde influye la importancia de los elementos que vamos a utilizar. Dentro de esos elementos a utilizar, pues tenemos el generador, ¿listo? Que nuestro generador viene siendo la fuente. Acordémonos que podemos tener corriente alterna como podemos tener corriente directa. La alterna, que la consideramos como la que me suministra la electrificadora, ¿listo? Entonces, ese nos va a generar un voltaje, ¿listo? Nos va a entregar un voltaje aplicado a nuestro circuito. También como lo observamos en una batería de una moto, de un carro o de cualquier equipo electrónico como un computador o un celular, son de corriente directa. También tenemos ese tipo de circuito. ¿Listo? Entonces, la fuente es uno de los elementos importantes y esenciales dentro de un circuito. El segundo componente es el conductor, o sea, el material o el filamento o el alambre o el cable utilizado para hacer la conexión de dicho circuito. Ese vendría siendo nuestro segundo componente esencial. El tercer componente viene siendo el interruptor, pero sabemos que el interruptor lo que me permite a mí, como su nombre lo dice, interrumpir el circuito, abrir circuito y cerrarlo cuando queremos el funcionamiento de ese circuito. ¿Listo? Y por último, tenemos el dispositivo eléctrico o el elemento a convertir esa energía eléctrica. Recordemos que nosotros la energía eléctrica la requerimos para hacer conversiones a movimiento, calor, video, audio, etcétera, etcétera. Esa es la función de un circuito eléctrico. Y quedó claro su comportamiento y quedó claro los componentes esenciales dentro de ese circuito. Nos volvemos a repetir, fuente eléctrica, que puede ser alterna o directa. Conductor, que es con los elementos que conectamos la carga. El elemento o dispositivo eléctrico de conversión o carga, que es la que nosotros realizamos su conversión. Y el interruptor, que es el elemento que se utiliza en estos dispositivos. Hay más elementos como los elementos de protección, tanto para el ser humano como para los equipos eléctricos. Hay dos tipos principales de circuitos eléctricos que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Cuándo consideramos un circuito eléctrico? En serie, cuando los componentes están conectados uno después del otro, de manera que la corriente fluye a través de cada componente en su camino hacia el siguiente. Como lo observamos ahí en las dos imágenes, vemos en la primera imagen el símbolo de una corriente alterna, el símbolo de un interruptor y tres resistencias. Vemos que un circuito en serie va conectado en un solo filamento desde la fase hasta el neutro, ¿listo? Por la cual pues la corriente va a fluir por ese mismo filamento. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos un circuito eléctrico. Si vemos la otra imagen, es una batería, ¿cierto? Con un interruptor, tres bombillos, por la cual pues vamos a activar, abrir o desactivar, o sea, cerrar o abrir circuito para encender o apagar
los bombillos que están conectados. Pero observamos que van en el mismo filamento, todos van en el mismo filamento. O sea, en el mismo conductor, no hay otra derivación. Eso es lo que nosotros consideramos un circuito en serie. No hay ninguna derivación, todos van en el mismo filamento, principio final, principio final, principio final. ¿Listo? Incluyendo la batería, incluyendo el interruptor. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos un circuito en serie. Para los circuitos en serie, para conocer la resistencia total, pues es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tomar los valores de cada resistencia y sumarlos. ¿Listo? En algunos casos requerimos de las conversiones eléctricas. ¿Por qué? Porque algunas veces nos entregan valores en kiloohmios, en megaohmios y otras en ohmios, por la cual pues todas las tenemos que utilizar en una misma unidad de medida, que lo ideal sería la unidad de medida como tal. ¿Listo? Por lo consiguiente, para poderlo sumar, tengo que tenerlas todas en la misma unidad de medida. ¿Listo? Entonces, si vamos a hablar de resistencias, estamos hablando todas en ohmios. Ya lo último podemos hacer, después de que realicemos la suma total, podemos hacer la conversión y dar un valor de acuerdo a la necesidad. ¿Listo? Entonces, quedó claro, la resistencia total en un circuito en serie se suman todos. ¿Listo? Se suman todos esos valores de resistencia. Para la corriente eléctrica, como lo vimos en la gráfica, vemos que todas van en un solo mismo filamento, o sea, en un solo mismo conductor, que quiere decir que la corriente va a fluir para todos va a fluir la misma corriente. O sea, va a atravesar esa corriente a todos los elementos, o sea, vamos a tener una misma corriente para un circuito en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que si la corriente total de ese circuito que tenga 5 o 6 elementos fue 2 amperios, ¿qué quiere decir? Que cada elemento, la corriente que fluye son los 2 amperios. O sea, si hablamos de 5 resistencia, quiere decir que para la resistencia 1 son 2 amperios. Para la resistencia 2 son 2 amperios. Para la resistencia 3 son 2 amperios. Para la resistencia 4 son 2 amperios y para la resistencia 5 son 2 amperios, que viene siendo la misma corriente total. ¿Quedó claro? Eso en cuanto a un circuito en serie. Ahora, en cuanto a los voltajes de un circuito en serie, debido a que volvemos al caso que van en el mismo filamento, pues el voltaje sí se va a distribuir. Pero ese voltaje se distribuye de acuerdo al valor de resistencia o al valor de su carga. ¿Listo? Entonces se va a distribuir ese voltaje. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un voltaje de 110, significa que esos 110 voltios se van a distribuir en cada uno de esos elementos. Vamos a decir que tengo 3 resistencias en serie y que tenemos los 110. Significa que cada resistencia tiene 3,3333 voltios, que al sumarlos, nos da más. Sería dividir 110 dividido en 3. Eso nos daría en un valor de 36,6666. Significa que la resistencia 1, 36,666 voltios, la resistencia 2, 36,66 voltios y la resistencia 3, 36,66 voltios, 36,66 voltios. Y eso, al sumarla, esas 3 voltajes de esas 3 resistencias, me debe dar el valor de la fuente. ¿Listo? Entonces, eso es el concepto y el funcionamiento de la manera como trabajan los circuitos en serie. ¿Listo? Hay que tener claro la manera de cada una de sus magnitudes en un circuito en serie. Entonces, para resumir, sabemos que circuito en serie es conexión un elemento tras el otro en un mismo conductor.
y que la resistencia total o equivalente de ese circuito en serie es la suma de todos los elementos que lo conforman. Su corriente es la misma corriente total para cada elemento. ¿Listo? Su voltaje se distribuye en cada uno de los elementos. El voltaje de alimentación para ese circuito se va a distribuir en cada uno de esos elementos. Ahora vamos con circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo son componentes que están conectados en varios caminos. En este caso ya no es un solo camino, sino en varios caminos separados, que nos permiten que la corriente fluya a través de cada componente de manera independiente. Yo puedo considerar un circuito en paralelo, por ejemplo, en el caso de corriente alterna, donde tenemos línea 1 y neutro. Significa que los elementos están conectados por sus extremos en cada uno de los nodos. Para este caso, pues el nodo de la línea y el nodo del neutro. Nodo consideramos la conexión de dos o más elementos conectados entre sí. ¿Listo? Entonces vemos que, como vemos el ejemplo ahí, que tiene tres resistencias. La resistencia 1, 2 y 3 van conectadas al nodo superior, que es la línea, y por la parte de abajo al nodo inferior, que es el neutro. Eso es lo que nosotros consideramos un circuito en paralelo. Y vemos que cada elemento que está ahí conectado, ¿cierto? Ya no es un solo camino, sino varios caminos para la trayectoria de la corriente y el voltaje. En cuanto a los circuitos en paralelo, entonces, a diferencia del circuito en serie, que si nosotros sumamos en el circuito en serie, como lo observamos anteriormente, sumamos la resistencia, pues nos va a dar una resistencia mucho más grande. En el caso del paralelo, como trabajamos con su inversa, o sea que aquí ya no vamos a sumar cada elemento, sino sumamos su inversa. Sumamos su inversa. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues la resistencia del dato o el resultado de la resistencia total o equivalente, pues va a ser más pequeño. ¿Quedó claro? O sea, en serie, al sumar todas, pues me va a dar una resistencia mucho más grande. En paralelo, al sumar toda su resistencia, me va a dar una resistencia más pequeña. ¿Listo? Por lo consiguiente, las resistencias en paralelo cumplen la inversa de la resistencia equivalente. O sea, es igual a la suma de sus equivalencias. La inversa de sus equivalencias. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos entonces con respecto a la resistencia. ¿Listo? Para la corriente ya trabaja diferente porque ya no iría en el mismo filamento, sino se va a distribuir en cada una de las resistencias que lo conforman. Resistencias o cargas. Quedó claro que también tenemos aquí cargas, ¿listo? Como bombillos, como televisores, como ventiladores, etc. Entonces son cargas. Entonces, todo circuito en paralelo, su corriente se va a distribuir de acuerdo a su resistencia o a su carga. ¿Listo? Se va a distribuir esa corriente de acuerdo a su resistencia o carga. Y para tener la resistencia, la corriente total, pues tenemos que sumar todas esas corrientes que nos entrega el circuito. Entonces, la suma de las corrientes de cada una de sus resistencias o cargas es igual a la corriente total. Entonces, aquí sí, esa corriente se va a distribuir en cada una de las cargas o resistencias que conformen dicho circuito. A diferencia del voltaje, como lo vimos en la imagen, si vemos la imagen, es como yo colocar el voltímetro para medir voltaje en cada uno de ellos, lo colocaríamos igual en paralelo y nos daría, porque como estamos midiendo los mismos nodos, o sea, línea y neutro, significa que el voltaje es el mismo para un circuito en paralelo. O sea,
el voltaje es el mismo. Si yo le aplico a un circuito en paralelo 12 voltios, quiere decir que la resistencia 1, si hablamos de 3 resistencias, significa que la resistencia 1 son 12 voltios. Que la resistencia 2 también tiene aplicado los 12 voltios. Y que la resistencia 3 también tendríamos aplicado los mismos 12 voltios. Entonces tenemos que, en resumen, que la resistencia es la inversa de la suma de cada una de las resistencias. Y que esa resistencia nos debe dar más pequeña con respecto a las resistencias dadas. En cambio, en cuanto a la corriente, como vemos que ya no van a fluir en un solo filamento, sino en diferentes, pues esa corriente se va a distribuir. ¿Listo? La corriente total es igual a cada una de las corrientes dadas en el circuito. Y el voltaje es el mismo para cada elemento. O sea que el voltaje en un circuito en paralelo van a ser los mismos para cada elemento. Vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales en la electricidad. Siempre he dicho que un electricista, un electromecánico, un instrumentista, que es lo que nosotros tenemos aquí en nuestra institución, deben tener muy claro lo que es la ley de Ohm, ¿no? Sabemos que la ley de Ohm se considera o se establece con relación a la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica, estamos hablando de la intensidad, estamos hablando de la unidad de medida de amperaje, es dada cuando aplicamos un voltaje, a una carga o resistencia. ¿Listo? Quiere decir que si yo le aplico un voltaje a un bombillo, inmediatamente empieza a fluir esos electrones, o sea, a generar una intensidad o amperaje. Y por eso es importante tener claro cómo calcular esa intensidad o cómo es el comportamiento de esa intensidad considerando nuestra ley de Ohm. ¿Listo? Sabemos que la intensidad, su comportamiento con relación a la ley de Ohm, es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le aplico un voltaje a una carga, va a generar intensidad o corriente. Si ese voltaje se lo incremento, pues esa intensidad, como es directamente proporcional, se va a incrementar. ¿Listo? Lo mismo pasaría si reduzco ese voltaje. Como son directamente proporcional, se reduce proporcionalmente también esa corriente. Eso que nos permite que si yo tengo una corriente nominal quiere decir una corriente que me entrega el fabricante, está ahí en la placa de características. ¿Qué quiere decir? Que es lo máximo que puede soportar esa carga o ese elemento eléctrico. Y está dado a un voltaje. Si yo le suministro un voltaje mayor, pues la afectación para ese aparato eléctrico o carga eléctrica, pues va a ser que se va a incrementar a su nominal, o sea, que se va a dañar ese aparato. Por eso es importante saber ese comportamiento de la corriente. Entonces son directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué establece aquí? Que si yo tengo una carga resistiva, entre más grande sea, como son inversas, pues más pequeña es esa corriente. O sea, va a disminuir esa corriente. Y entre más pequeña sea esa resistencia, pues nuestra corriente, como es inversamente proporcional, pues se va a elevar. Y es algo lógico. Hablábamos que si nosotros tenemos unos conductores, unos buenos conductores, significa que no hay oposición de los electrones, por la cual pues, va a ser una resistencia pequeña, pues el flujo de electrones va a ser mayor. Entonces, ¿quedó claro? Entonces, la ley de Ohm nos dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Con ello, ¿qué me permite calcular?
la intensidad. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante? Porque nosotros aplicamos, sabemos cuánto es el voltaje que tenemos que aplicarle a una carga y debemos saber cuál es la capacidad de carga de ese aparato para poder así calcular la corriente nominal, ¿sí? Y si está dentro de los parámetros que yo requiero. ¿Listo? También me permite poder manejar conductores. Sabemos que los conductores, de acuerdo a las tablas establecidas en RETIE, sabemos que esos conductores van dados en calibres, ¿cierto? O grosor o diámetro. Y a medida de ese calibre, grosor o diámetro, pues va a soportar cierta capacidad de corriente. Si yo sé cuál es la corriente en un circuito, o sea, la intensidad del amperaje de ese circuito, esas tablas están dadas también a la capacidad de corriente y por la cual yo ya sabría cuál sería el calibre a manejar en ese circuito, ¿no? Entonces, es una de las que me permite. No solo para el conductor, sino también si quiero proteger esos aparatos o ese circuito del cual que voy a conectar. La protección de ese circuito es dada por fusibles o dadas por breakers que nosotros utilizamos para el funcionamiento en un circuito ya sea residencial o industrial. Y si yo puedo calcular esa corriente, pues yo ya sabría qué breaker o fusible puedo utilizar y que también dependa también del calibre del conductor que manejemos. Por eso es importante la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm establece que las corrientes eléctricas que circulan por un conductor es directamente proporcional a la tensión eléctrica aplicada e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. El siguiente tema que vamos a mirar es la ley de Ohm. Es también, como la ley de Ohm, importante en la teoría de los circuitos eléctricos, que establece la relación entre la potencia, la corriente y el voltaje en un circuito eléctrico. La ley de Watts nos establece el consumo de energía de un aparato al aplicarle un voltaje y generarse un flujo de electrones. Estamos hablando de una intensidad. Por lo consiguiente, establecemos que la ley de Watts, que es la potencia eléctrica en un circuito, es igual al producto de la corriente eléctrica y el voltaje eléctrico, donde lo expresamos matemáticamente que potencia es igual a intensidad por voltaje. Todo aparato que nosotros manejamos en cualquier circuito nos va a dar un consumo de energía. Por lo consiguiente, estos aparatos, los fabricantes entregan un consumo máximo que genera al aplicarle un voltaje de acuerdo a las características de ese elemento. Y eso que nos permite observar si el valor calculado del voltaje aplicado con respecto a la corriente que fluye en ese elemento está dándonos la potencia que nos suministra el fabricante. Con eso podemos calcular la intensidad, como anteriormente lo miramos con la ley de Ohm, y poder saber, en el caso, la intensidad, el calibre del conductor, o también podemos calcular el elemento de protección. ¿Listo? Esto es cuando hablamos de consumo y no hablamos de resistencia. Aquí aplicaríamos entonces la ley de Watt, permitiendo así ayudarnos a la instalación y verificación del buen funcionamiento de nuestro circuito. En cuanto a las leyes de Kirchhoff, lo único que nosotros miramos en estas leyes es el comportamiento de ese flujo de electrones en circuitos, como habíamos visto anteriormente, en serie o paralelo o mixtos, que es la combinación de estos dos circuitos. Y eso nos permite saber cómo es el comportamiento de esa corriente en este tipo de circuito. La ley de Kirchhoff nos dice
que son un conjunto de principios fundamentales que describen la relación entre la corriente, los voltajes en un circuito. O sea que no solo miramos la corriente, sino también observamos el comportamiento del voltaje. Dentro de la primera ley de Kirchhoff tenemos la ley de corrientes, que es la misma ley de nodos. ¿Qué nos establece la ley de corriente? Que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen en el mismo. Si observamos aquí, en esta primera imagen, vamos a observar que va a entrar una corriente I1, va a salir una corriente I2, aquí sale una corriente I3 y aquí sale una corriente I4. ¿Cómo lo sabemos? Con el flujo de la dirección de la corriente. Sabemos que la corriente, cuando manejamos baterías, va de negativo hacia un positivo. ¿Listo? Entonces nosotros que buscamos esa dirección. Entonces, en este punto, pues nos tiene que dar 0. Quiere decir que esta corriente le tendríamos que restar esta corriente que sale, restar esta corriente que también está saliendo acá y restar esta corriente que también sale por este lado. Entonces aquí quiere decir que cuando nos dé esa operación nos tienen que entregar 0 aquí en este nodo. Observemos aquí la segunda gráfica. Tenemos una batería, positivo y negativo. Observamos el flujo de corriente que va de negativo a positivo. Miramos la dirección de la flecha, como hablábamos acá. Observamos que la corriente entra acá, que viene siendo la corriente total. Por lo consiguiente, es la suma de estas corrientes, porque se distribuye acá y se va por este lado. Cuando llegamos a este punto, observen que la suma de estas dos corrientes viene siendo la misma de la intensidad total. Y es algo lógico. Ejemplo, si hablamos que la intensidad va a ser 4 amperios, estarían entrando acá. Y al pasar por aquí, por la corriente de la resistencia 1, aquí tendríamos, ejemplo, 3 amperios y aquí tendríamos 1 amperio, pues nos daría la suma de las 3 amperios, perdón, si la corriente aquí son 5 amperios total y aquí son 3, por lógica aquí serían 2 para que al entrar estos 5 y restarle estos 5 nos daría en este nodo 0. Lo mismo, aquí entraría, serían los 2 amperios y aquí entrarían los 3 amperios, sería la suma de los 5 y con la resta de estos 5 que salen, pues nos daría aquí en este punto nodo 0. Y ese viene siendo el comportamiento de la corriente en los nodos por la cual estamos aplicando la ley de Kirchhoff. En cuanto a la segunda ley de Kirchhoff, que conocemos como la ley de voltaje o ley de mallas, establece que la suma de la diferencia de potencial, sabemos que la diferencia de potencial es el voltaje, a lo largo de una trayectoria, cerrada en un circuito es igual a 0. Entonces, lo que observamos, por ejemplo, en los circuitos en serie, lo que decíamos era que el voltaje total, y que vemos que hay un flujo de corriente, ¿cierto? Que el voltaje total de estas corrientes, es igual al voltaje de cada uno de los elementos que lo conforman. Y lo observamos aquí en un circuito en serie, ¿listo? Pero también podríamos tener un circuito en paralelo en la cual pues vamos a observar el comportamiento también de los voltajes. La dirección de la corriente del voltaje, en este caso, va en este sentido. Esto quiere decir que aquí tenemos 9 voltios, por lo consiguiente le tendríamos que restar este voltaje menos este voltaje
menos este voltaje, menos este voltaje y menos este voltaje nos daría 0. ¿Listo? Entonces, por lo consiguiente, el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes que conforman este circuito. ¿Listo? Entonces, la dirección de la corriente que puede circular nos permite identificar el comportamiento de ese voltaje. Entonces, esto viene siendo con respecto a la ley de Kirchhoff de voltajes o mallas. Siguiente tema que vamos a mirar, instrumentos de medida. Para nosotros verificar el buen funcionamiento de nuestros equipos en todo proceso eléctrico, pues requerimos de instrumentos para realizar esas medidas y ajustes dentro del proceso. Dentro de esos instrumentos importantes que nosotros como electricistas, electromecánicos e instrumentistas pues debemos saber reconocer un instrumento para realizar su respectiva medición. El primer instrumento que vamos a hablar es el del voltímetro. ¿Cuál es la función del voltímetro? Es un instrumento que me permite medir la diferencia de potencial o voltaje en un circuito. O sea, me permite hacer la medición si ese circuito está con el voltaje que requerimos para los aparatos que están conectados. Entonces, aquí hablamos tanto de voltajes de corriente alterna como de voltajes de corriente directa. Eso sí es importante saber. Cuando yo voy a utilizar un voltímetro, tengo que ajustarlo de acuerdo a la nomenclatura para medir voltaje directo. Y si voy a medir voltaje alterno, pues también tengo que ajustarlo de acuerdo a la nomenclatura de voltaje alterno. Si yo llego a medir en la nomenclatura que no corresponde, lo más probable es que no me va a medir o no me va a entregar el valor que yo requiero. ¿Listo? Entonces, por eso es importante cuando utilicemos un voltímetro saber qué tipo de corriente se va a medir. En este caso, qué voltaje vamos a medir. Si es voltaje alterno o si es voltaje directo. El siguiente aparato de medición comúnmente conocemos para medir intensidad o corriente es el amperímetro, que viene siendo un instrumento utilizado en los circuitos donde podemos comparar la corriente que nos está entregando el circuito con respecto a la corriente nominal que debe manejar nuestros instrumentos. Por eso es de suma importancia este instrumento de medición. En los circuitos en series, pues nos permite medir corrientes pequeñas dependiendo del voltaje aplicado y lo podemos medir en serie, que es la medida que se debe desarrollar para la medición de corriente. Pero cuando medimos en corriente alterna, cuando son corrientes bastante elevadas, utilizamos el instrumento de medida que es el amperímetro, que es la pinza voltiamperimétrica, que lo que nosotros tomamos es el campo magnético electromagnético que nos genera nuestro conductor y hace la conversión para entregarnos la corriente que suministra dicho circuito. Por eso es importante estas mediciones para en los mantenimientos observar el comportamiento de la corriente y compararla con la nominal del aparato. Otro de los instrumentos a medir es el ohmmetro, que nos permite medir una de las magnitudes importantes dentro de un circuito, que son las resistencias y que nos controlan la corriente eléctrica. Por lo consiguiente, me permite identificar si esa resistencia está acorde a la corriente que suministra el circuito. Otro de los instrumentos utilizados es el multímetro, que es un instrumento de medición que utiliza para medir varios parámetros eléctricos y electrónicos
como es el voltaje, la corriente y la resistencia. Y el funcionamiento del multímetro se basa en la medición de cantidades de corriente que fluye a través de una resistencia conocida, lo que permite determinar el valor de la resistencia en cuestión. O sea que este instrumento nos ayudará a determinar no solo el voltaje, sino también la resistencia y la corriente eléctrica, normalmente corriente directa. Siguiente instrumento es el Megger, de suma importancia para los mantenimientos. El Megger en realidad es un megómetro debido a que lo que vamos a medir son resistencias bastante altas. Significa que aquí, como habíamos hablado anteriormente, de la resistencia, que los aislamientos, entre mayor sea su resistencia, mucho mejor es ese aislante. ¿Listo? Entonces aquí el Megger lo que nos permite es la medición de aislamiento de los cables o bobinados que pueden ser con respecto a tierra o con respecto a fase. Esto que nos permite con este instrumento, que cuando nosotros hacemos una instalación eléctrica en la cual hacemos tendido de cables o conductores para la conexión de nuestros aparatos, debemos de antes de ponerlo a funcionar, verificar que esos conductores en el proceso de instalación no hayan perdido su condición de aislamiento. Por eso es importante, antes de hacer la prueba de alimentación, antes de alimentar o empezar a funcionar estos sistemas, debemos de hacer la medición de aislamiento de estos conductores. También para nuestros motores y transformadores que manejan bobinados, estos aparatos también me permiten medir el aislamiento de esos bobinados o conductores. Sabemos que el bobinado es un enrollamiento, ¿listo? Que me permite hacer la inducción magnética con respecto a nuestros transformadores. Y si ese aislamiento se pierde, pues lo más probable es que ese instrumento genere una condición de cortocircuito. Por eso es importante en los mantenimientos verificar su aislamiento. Si ve que su aislamiento no cumple con las condiciones, lo más probable es que tengan que retirar ese instrumento, ya sea un motor o un transformador. Por último tema, estaríamos hablando de las normas y reglamentos técnicos aplicables. El primero es el RETIER. La resolución 9708 del 2013, conocida como Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIER, es una de las normativas técnicas que establece los requisitos mínimos que debe cumplir en las instalaciones eléctricas para garantizar la seguridad del uso, construcción, operación y mantenimiento. El RETIE establece requisitos para la construcción e instalaciones eléctricas, incluyendo los materiales y equipos que deben utilizarse, las características técnicas del mismo y las condiciones ambientales que se deben tener en cuenta. Además, establece requisitos para las operaciones y mantenimientos de instalaciones, incluyendo la inspección periódica, la reparación de fallas y el mantenimiento preventivo. El RETIE, que viene siendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, uno de los objetivos es protección tanto del ser humano como del medio ambiente y la fauna. ¿Listo? En instalaciones eléctricas, en todo lo relacionado con instalaciones eléctricas. Este reglamento es de carácter obligatorio. Significa que es dado por el Ministerio de Minas y Energía. Es la cartilla que todo eléctrico debe manejar con relación a las instalaciones eléctricas dadas. En él se pueden guiar
cuando vayan a hacer alguna instalación y que tengan alguna duda con respecto a los elementos que se están utilizando. Esto le permite poder dar un concepto óptimo en su instalación. Ahí también establece algunas normas que deben seguir, como son las famosas 5 reglas de oro que debe manejar todo electricista, que son corte visible, que es nuestra primera regla, bloqueo y tarjeteo, que es nuestra segunda regla, verificación de ausencia de tensión, que es la tercera, puesta a tierra, que viene siendo la cuarta, y por último tenemos delineamiento del área de trabajo. Estas 5 reglas están establecidas ahí en este reglamento técnico de instalaciones eléctricas. También establece en algunos parámetros algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para el manejo de las instalaciones eléctricas. Por último, tenemos la NTC 2050, que es la normativa técnica colombiana, que establece los criterios técnicos para el diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión. Esta normativa establece los requisitos técnicos mínimos para la construcción de las instalaciones eléctricas y se aplica a todas las instalaciones eléctricas de baja tensión en Colombia. Sabemos que la baja tensión se considera los voltajes de 25 voltios a 1000 voltios aquí en Colombia. La NTC establece las condiciones de seguridad que deben cumplir los trabajadores que realicen trabajo en instalaciones eléctricas de baja tensión, incluyendo los requisitos para la formación, capacitación de esto. Eso es con relación a las instalaciones eléctricas. Con esto damos culminado los temas que establecimos aquí en el primer corte. Gracias por su atención.